Hola a todos, mi nombre es Francisca Trader y estoy en el centro comercial más grande de Dubái porque hoy quiero hacer unas compras. Como toda chica quiero actualizar mi armario, así que voy a comprar todo lo que yo quiera y por la noche tendremos que comerciar el dinero que gaste para que me salga prácticamente gratis. Así que chicos, me he gastado todo en el mall en Dubai, así que ahora mismo vamos a devolver todo lo que gastamos en mi estado comercial. Así que vamos, ahora busquemos algo interesante en esta situación y después de un periodo de corrección nos estamos moviendo hacia abajo con los osos. Una historia bastante interesante. Tenemos que seguir con el alligator. Esto es un reto para mí. Voy a intentarlo ahora mismo y vamos a trabajar con el MACD, que es perfecto. Estamos teniendo acá unos cambios no tan perfectos en términos de el histograma. Voy a intentarlo con 110. No es una historia tan perfecta en cuanto a los candelabros crecientes, pero lo intentaré. Así que, cuidado porque vamos con la opción de venta. ¿Qué era el resultado aquí? Casi $200 y fue muy bueno, estoy muy satisfecha, suficiente por este momento. Así que acá voy a hacer crecer el balance y tener lo mismo que gasté. Pasemos a la siguiente relación de divisas, dólar americano y el real brasileño. Intento aquí trabajar con los activos de mayor crecimiento. Voy a seguir con el alto porcentaje de pago, que sería de un 92%. Mostramos acá y voy a tener un mayor ingreso. Así que es un caso interesante. Cabeza y hombro. Lo que está sucediendo acá, me han escapado. Así que ahora me doy cuenta de lo que va a ser el próximo. El caimán, la bestia depredadora de 3 líneas. Está un poco caído. Aquí, de acuerdo con las señales, para mí aquí no hace falta nada. Me esforzaré al máximo. Estoy empleando esto y estoy teniendo mi inversión. En la inversión hay $220. Y acá en esta misma caja voy a probarla con la opción de venta. Vamos. Genial, todos estos nos mostraron las señales obvias, verás. La barra aquí va a ser de color rojo y estas 3 líneas me están mostrando una situación que va a ir un poco más abajo. Así que yo estaba segura, tendré mi tiempo y tendré mis ingresos, pero es hora de que pase la tercera relación de divisas, dólar holandés y el franco suizo. Ahora tenemos un gráfico mayor, puedo considerarlo desde aquí. Este tipo de historia. Estoy teniendo acá, en la parte superior de los precios, los fondos que me están mostrando que la situación va a ser un poco hacia abajo. Sin embargo, tras un periodo de corrección, seguiré trabajando con los osos. ¿Cómo te sientes? Me siento bastante fácil esto, así que voy con la inversión. Voy a ir esta vez con $420 que están aquí y vamos a comprobarlo. Vamos a trabajar esta vez con la opción de compra. Vamos.
Ves que estamos teniendo acá un lento crecimiento de las citas. Sin embargo, seguiremos teniendo nuestros ingresos. Pero resulta bastante fácil pasar por la situación. El balance aquí muestra casi $1000. Y acá me parece bien porque entramos en buen camino. Ni tarde ni temprano, así que en el momento exacto. Teniendo aquí mayores ingresos, pasamos a la siguiente relación de divisa. Esta vez será dólar canadiense y el franco suizo. Un buen porcentaje de pago. Todo lo que tengo que hacer acá es ejecutar el próximo movimiento. En este caso vamos más allá con el crecimiento hacia abajo. Verás, todas estas situaciones nos están mostrando acá el caso que prevalece para los osos. Y el alligator de mayor altura nos está mostrando que es con lo único que vamos a lidiar, es con los osos. Así que me estoy moviendo en buena inversión. Esta vez serán 790, que es casi todo lo que tengo. Así que voy a ir a comprobarlo. Esta vez será con la opción de venta ya. Sí, en este caso lo que estamos teniendo es con el alligator que nos muestra las 3 líneas que estamos bajando. Y ahí que tenemos que decir acá. De acuerdo a todas las señales obvias del crecimiento hacia abajo, estamos teniendo nuestros ingresos gracias a eso. Así que acá me resulta bastante sencillo, por lo que tenemos un combo de señales. Amigos, quiero recordarles que ahora estoy desarrollándome activamente en mi comunidad comercial e invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo para mejorarla. Allí publico mucha información útil sobre el comercio, consejos y trucos de vida para principiantes, análisis de estrategias, material de capacitación y señales comerciales de trabajo que puedo utilizar para las capacitaciones y prácticas posteriores para ganar dinero. Publico esto diariamente absolutamente gratis. Aquí hay algunos resultados de mis suscriptores, ya que fueron los primeros meses de capacitación de la comunidad que comenzaron a ganar un buen dinero e invirtieron todas mis señales de estos 6 años de experiencias. Puedes probarlo tú también y obtener buenas oportunidades. Entonces, si estás interesado en información actualizada y señales comerciales confiables, vaya a mi canal a través del enlace debajo de esta descripción de este video o por el código QR en la pantalla y continuemos. Ahora pasemos al siguiente ratio de divisas porque se nos ha acabado el tiempo y ya sabes que me gusta siempre charlar. Vamos con el dólar americano y la lira turca. Vamos a ver lo que estamos teniendo en esta situación. No tan interesante el tipo de historia para mí, porque considero que este mismo final de las citas, estando en la zona plana, debería decir que las citas se proporcionen acá junto con el alligator. Y eso no es tan perfecto. Así que vamos a seguir con el acuerdo. Hay muchos dojis aquí. Y la situación va a ser un poco más lenta. Tenemos que dejar la situación porque no hay necesidad de tratar todo el tiempo de comerciar. No hay tanta necesidad de comerciar en cada momento. Pasemos a la siguiente moneda. Encontramos más cosas interesantes. Dólar holandés y dólar canadiense. Mejor versión. Acerquemos, ¿no? Y vemos las situaciones de los casos anteriores. Y esta es bastante parecida. Pero aquí hay algunas diferencias. Y la aventura acá está realmente buena, debería decir. Voy a seguir trabajando esta vez con 1000. Teniendo $1000 acá, vamos a comprobarlos con la opción de venta. Vamos. Genial, ves, nos estamos moviendo con bastante facilidad. Aquí casi 3000.
Así que estoy muy satisfecha de nuestro progreso. Acá estamos considerando, vamos a considerar una parte del gráfico. Esta parte que está acá, que es el alligator con las 3 líneas que nos están mostrando una situación para crecer hacia abajo. Así que estoy teniendo acá el máximo alto. Es mucho más bajo que el resto de las líneas. Esto significa que vamos a ir con el crecimiento hacia abajo. También el MACD acá se muestra con una discrepancia porque las barras nos proporcionan la fuerza acá con los osos. Y también la línea verde, la línea más rápida está bajando y todavía se ve acá una situación que nos proporciona la línea roja. Es el mayor entre los dos. Así que pasemos a la siguiente relación de divisas. Esta vez será el dólar americano y el naira nigeriano. Acá un buen tipo de historia. Si usted es principiante, usted debe considerarlo, tratarlo por primera vez. Seguiré acá solo con la tendencia. Solo espere la tendencia. Acá no. Vamos a tratar algunos casos porque es un poco plana y estoy considerando más historia simplemente, que no es lo bueno para seguir en el trato. Pasemos acá a la siguiente relación y digamos adiós a esta. Pasemos a la siguiente, dólar americano y el real brasilero. Un buen porcentaje de pago, 92. Esa es la mayor versión. La mejor versión de ingresos, así que podemos seguir. Estamos teniendo un crecimiento hacia arriba. Siento que tengo que seguir y voy a acercarme más. En este caso voy a ir con 2000. Todo lo que tengo. Así que vamos a comprobarlo con la opción de compra. Vamos. Excelente. Estamos teniendo acá 4000 y es de lo que estaba hablando de la viceversa. Acá tenemos la línea verde y está ocurriendo acá algo más alto que el resto de las líneas. Un caso muy bueno. Tenemos que dejarlo y pasar al siguiente, dólar holandés y el franco suizo. Moviéndonos más, me gusta este tipo de historia. Creo que me está proporcionando ir delgado porque estamos teniendo la parte superior de los precios. Eso no es tan mala situación, pero bueno, volvamos a el mismo tipo de historia. Vamos a ampliarlo por acá y me parece que realmente como está plana, así que vamos a seguir con el dólar canadiense y el franco suizo. Esto es donde encontrar algo más obvio para nosotros, de acuerdo con las señales. Acá me va a gustar este tipo de historia porque estamos trabajando con el crecimiento lento hacia abajo. Buena situación para invertir, nos acercamos y mostramos acá. Muy atrapante, trabajamos con el MACD. Y mostramos que probablemente va a ser una inversión en el sentimiento. Vamos esta vez con 3000. Probemos acá con nuestros 3000 y vamos con la opción de compra ya. Ves que es muy sencillo, solo tienes que trabajar con el alligator de acuerdo a su configuración por defecto y también con el MACD. Realmente buen trabajo, así que si tú también quieres recibir más señales gratis, no te olvides de suscribirte a mi canal y te veo en la próxima.